Hablar de sus competencias. Hola, Laura. ¿Cómo va todo? Hace tiempo que no te veo. Hola Diego, todo bien, gracias. He estado ocupada con el trabajo. Ah, claro. ¿En qué estás trabajando ahora? Sigo en la empresa de diseño, pero tengo más responsabilidades. ¡Qué bien! ¿Qué tipo de cosas haces allí? Pues hago diseños para redes sociales y también coordino al equipo. Vaya, parece que tienes muchas habilidades. Bueno, sí, soy buena organizando y trabajando en equipo. Eso es importante. Yo, por ejemplo, soy muy paciente con los clientes. Eso cuenta mucho. No todos tienen esa habilidad. Gracias. También me considero bueno resolviendo problemas. Yo a veces me estreso, pero aprendo rápido de mis errores. Aprender rápido es una gran ventaja, sobre todo en trabajos nuevos. Sí, y además soy muy creativa. Siempre tengo ideas nuevas. Eso no lo dudo. Siempre fuiste la más creativa del grupo. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué otra competencia tienes? Mm, soy bastante responsable. Me gusta cumplir con los plazos. Eso se nota. Siempre llegabas a tiempo a todo. Bueno, trato de ser constante y mantener una buena actitud. Eso es clave. Creo que tener una buena actitud abre muchas puertas. Totalmente. Las competencias no son solo técnicas, también humanas. Exacto. Saber comunicar y trabajar con otros vale muchísimo. Me alegra ver que seguimos creciendo profesionalmente. Sí, y hablando de eso, deberíamos hacer algo juntos otra vez. Buena idea. Con tus ideas y mi paciencia, seríamos un gran equipo. Trato hecho. Manos a la obra pronto. Expresiones útiles para parler de ses competencias. Soy bueno o buena en se usa para decir en qué destacas. Ejemplo, soy buena en comunicar con otras personas. Se me da bien, forma natural para hablar de una habilidad. Ejemplo, se me da bien trabajar bajo presión. Tengo facilidad para. Expresa algo que haces con naturalidad. Ejemplo, tengo facilidad para aprender idiomas. Me considero. Sirve para describirte de manera personal. Ejemplo, me considero una persona responsable y organizada. ¿Cuál es la clave de un matrimonio largo y feliz? Hola, Sofía. ¿Te puedo hacer una pregunta curiosa? Claro. Dime, ¿qué pasa? Estaba pensando, ¿cuál crees que es la clave de un matrimonio feliz? Uf, buena pregunta. Creo que la clave es la comunicación. Totalmente de acuerdo. Sin hablar, todo se complica. Exacto. Hay que hablar incluso de las cosas pequeñas. Y también saber escuchar, no solo hablar. Sí, y tener paciencia, mucha paciencia. Eso sí, a veces uno necesita respirar y contar hasta 10. Tal cual. También pienso que el humor ayuda mucho. Claro,
Reír juntos hace que todo sea más fácil. Y no olvidar los detalles, como decir te quiero o dar un abrazo. Eso es verdad. Los pequeños gestos hacen una gran diferencia. Además, hay que tener confianza y respeto mutuo. Sí, sin respeto no hay amor que dure. También es importante compartir intereses, pero sin perder espacio propio. Justo eso. No hay que estar juntos las 24 horas. Exacto. Cada uno necesita su tiempo y sus cosas. Yo creo que el secreto está en querer mejorar juntos. Muy cierto. Crecer como pareja y también como personas. En resumen, comunicación, respeto, humor y cariño. Sí, con eso y un poco de paciencia, el amor puede durar toda la vida. Suena fácil, pero no lo es, ¿verdad? No, pero cuando hay amor verdadero, vale la pena el esfuerzo. Entonces, la clave es amar bien, con calma y con sinceridad. Exacto. Esa es la receta para un matrimonio feliz. Expresiones útiles para hablar de este tema. La clave se usa para decir cuál es el punto más importante. Ejemplo, la clave es confiar en la otra persona. Vale la pena. Expresa que algo merece el esfuerzo o el tiempo. Ejemplo, el amor verdadero vale la pena. Hacer una gran diferencia. Significa tener un gran impacto positivo. Ejemplo, un simple abrazo puede hacer una gran diferencia. Crecer juntos. Se usa para hablar de mejorar como pareja y personas. En una relación sana, los dos deben crecer juntos. Pedir una cita con el médico. Buenos días, doctora. ¿Podría pedir una cita, por favor? Buenos días. Claro. ¿Para qué fecha la necesita? Preferiblemente para esta semana, si es posible. De acuerdo. ¿Tiene algún día o hora que le convenga más? El jueves por la mañana me iría muy bien. Veamos. El jueves a las 10 está libre. ¿Le parece bien? Perfecto. Muchas gracias. ¿Con qué médico sería? Con el doctor Ramírez, especialista en medicina general. Excelente. Es la primera vez que voy. ¿Necesito llevar algo? Sí, por favor traiga su documento de identidad y su tarjeta sanitaria. Muy bien. ¿Podría confirmarme la dirección exacta, por favor? Claro, estamos en la calle Mayor, número 25, segundo piso. Entendido. Muchas gracias. ¿Debo llegar con antelación? Sería ideal que llegue unos 10 minutos antes de la cita. De acuerdo. Lo tendré en cuenta. ¿Cuánto dura la consulta? Normalmente unos 20 minutos, dependiendo del caso. Perfecto. Y si tuviera que cambiar la cita, ¿cómo debo hacerlo? Solo tiene que llamarnos con un día de antelación, por favor. Muy claro. Muchas gracias por la información. No hay de qué. ¿Desea que le enviemos un recordatorio por correo? Sí, por favor.
Sería muy útil. De acuerdo. Lo anotaré. Su cita es el jueves a las 10. Muchas gracias por su ayuda y su amabilidad. Con gusto. Que tenga un buen día. Igualmente, que tenga un excelente día. Expresiones útiles para pedir una cita con el médico. ¿Podría pedir una cita? Forma cortés para solicitar una cita. Ejemplo. ¿Podría pedir una cita para el lunes, por favor? ¿Le parece bien? Se usa para confirmar si algo conviene a la otra persona. Ejemplo. ¿Le parece bien el martes por la tarde? Traiga su documento de identidad. Expresión formal para indicar qué llevar. Ejemplo. Por favor, traiga su documento de identidad y su tarjeta médica. Llegar con antelación. Significa llegar unos minutos antes de la cita. Ejemplo. Es recomendable llegar con antelación a la cita médica. Ir al dentista. Buenos días. ¿Podría pedir una cita con el dentista, por favor? Buenos días. Claro. ¿Qué tipo de consulta necesita? Me duele una muela desde hace 2 días, bastante fuerte. Entiendo. ¿Ha tomado algún analgésico o medicamento? Sí, he tomado uno, pero el dolor sigue igual. De acuerdo. Tenemos un espacio mañana a las 9:30. ¿Le conviene? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Con qué dentista sería? Con la doctora Fernández, nuestra especialista en odontología general. ¡Excelente! Es mi primera vez aquí. ¿Necesito llevar algo? Solo su documento de identidad y, si tiene, su historial médico dental. Entendido. ¿Cuánto tiempo dura la consulta normalmente? Aproximadamente media hora. Depende del tratamiento necesario. Perfecto. ¿Y el costo aproximado de la revisión? La consulta general cuesta 30 euros. Está bien. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí. Aceptamos tarjeta o efectivo, como prefiera. Muy bien. Entonces confirmo la cita para mañana a las 9:30. Confirmado. Le enviaremos un mensaje recordatorio esta tarde. Muchas gracias. ¿Debo llegar antes de la hora? Sí, le recomendamos llegar unos 10 minutos antes, por favor. De acuerdo, lo haré. Espero que puedan aliviar el dolor pronto. Seguro que sí. La doctora es muy profesional y cuidadosa. Me alegro escucharlo. Muchas gracias por su atención. Con gusto. Que tenga un buen día y hasta mañana. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Expresiones útiles para ir al dentista. Me duele una. Se usa para hablar de un dolor o molestia física. Ejemplo, me duele una muela desde ayer. Le conviene el. Forma formal para preguntar si algo es adecuado. Ejemplo, ¿le conviene venir el jueves por la mañana? Traiga su historial médico. Expresión formal para indicar qué debe llevar el paciente. Por favor, traiga su historial médico a la cita. Llegar unos minutos antes indica cortesía y buena organización. Ejemplo, es recomendable llegar unos minutos antes de la consulta. Pedir disculpas después de una discusión. Hola, Clara. ¿Tienes un momento para hablar? Hola. Sí, claro. ¿Qué pasa? Quería disculparme por lo de ayer. No debí hablarte así.
Gracias por decirlo. Me sentí un poco mal, la verdad. Lo sé, y me siento mal también. Estaba muy estresado. Te entiendo. Todos tenemos días difíciles a veces. Sí, pero eso no justifica mi tono. Fui muy brusco contigo. Está bien, aprecio que lo reconozcas. Me costó dormir pensando en lo que dije. Oh, no te preocupes tanto. Ya pasó. De verdad, quiero que sigamos bien. Tu amistad me importa mucho. A mí también me importa. No quiero que una tontería nos separe. Prometo tener más calma la próxima vez. Y yo prometo no responder con enojo tan rápido. Trato hecho. Entonces, ¿amigos otra vez? Claro que sí. Amigos como siempre. ¡Qué alivio! Gracias por escucharme. No hay de qué. Lo importante es que hablamos con sinceridad. ¿Sí? Hablar aclara todo. Guardarse las cosas solo complica más. Exacto. Además, una buena disculpa vale mucho. Prometo invitarte un café para compensar. Trato aceptado. Pero tú pagas esta vez. De acuerdo. Justo lo que esperaba oír. ¿Ves? Así todo vuelve a la normalidad. Expresiones útiles para pedir disculpas después de una discusión. Lo siento. Perdón. Se usa para expresar arrepentimiento o disculpa. Ejemplo. Lo siento. No debía hablarte así. Te entiendo. Muestra empatía hacia la otra persona. Ejemplo. Te entiendo. Todos tenemos días difíciles a veces. No pasa nada. Ya pasó. Se usa para perdonar o quitar importancia. Ejemplo. No pasa nada. Lo importante es que ya hablamos. Me importa mucho. Expresa afecto o importancia hacia alguien. Ejemplo. Me importa mucho nuestra amistad. Hablar de la compra de una casa. Hola Marta, adivina qué. Estoy pensando en comprar una casa. ¿De verdad? ¡Qué emoción! ¿Ya has visto alguna que te guste? Sí, vi una ayer. Tiene 3 habitaciones y un pequeño jardín. Suena bien. ¿Está en el centro o un poco más lejos? Está en las afueras, pero la zona es tranquila y segura. Eso es importante. ¿Y cómo está el precio? Pues no es barato, pero creo que vale la pena. Claro, una casa es una inversión a largo plazo. Exactamente. Además, ya estoy cansado de pagar alquiler. Te entiendo. Tener tu propio lugar da mucha libertad. Sí, y puedo decorar todo a mi gusto, sin pedir permiso. Eso suena bien. ¿Tiene buena luz y espacio? Mucha luz natural. Y la cocina es grande, justo lo que quería. Perfecto. Cocinarás aún más, seguro. Tal vez, pero antes quiero revisar bien los papeles. Sí, eso es importante. ¿Ya hablaste con el banco? Aún no. Estoy viendo las opciones de hipoteca. Te puedo recomendar un asesor si quieres. Gracias. Eso me vendría genial. No entiendo mucho del tema. No te preocupes, te explicará todo con calma. ¡Qué alivio! Es una decisión grande. No quiero apresurarme. Claro, comprar una casa es un paso importante. Pero me hace ilusión. Siento que ya es el momento. Me alegra mucho por ti. Ojalá encuentres la casa perfecta. Gracias. Y cuando la compre, te invito a la inauguración. Trato hecho. Llevaré una planta de regalo.
Expresiones útiles para hablar de la compra de una casa. Vale la pena se usa cuando algo es costoso o difícil, pero merece el esfuerzo. Ejemplo, la casa es cara, pero vale la pena. A largo plazo significa algo que tendrá beneficios en el futuro. Ejemplo, comprar una casa es una inversión a largo plazo. Tener tu propio lugar expresa independencia y estabilidad. Ejemplo, me gusta la idea de tener mi propio lugar. No quiero apresurarme significa tomarse el tiempo necesario antes de decidir. Ejemplo, es una decisión grande. No quiero apresurarme. Llamar a un familiar que vive lejos. Hola, Ana. Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Hace tanto que no hablamos? Sí, demasiado tiempo. Te echo mucho de menos. Yo también. A veces pienso en nuestras reuniones familiares. ¿Y las comidas de mamá? Nadie cocina como ella. Totalmente. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Hace casi un año, en Navidad. ¿Y tú? En verano pasado. Fue corto, pero lo disfruté mucho. Me alegra. Por cierto, ¿cómo va tu trabajo? Bien, un poco estresante, pero aprendo cosas nuevas cada día. Eso suena bien. Yo sigo con el mismo empleo de siempre. ¿Aún en la empresa de tecnología? Sí, pero estoy pensando en cambiar. Quiero algo más tranquilo. Te entiendo. Vivir lejos de la familia también cansa un poco. Sí. A veces me siento solo, aunque tengo buenos amigos aquí. Lo imagino. Pero ya sabes que siempre puedes llamarme. Gracias. Eso me alegra mucho. Me encanta hablar contigo. A mí también. Me hace sentir más cerca de todos. Deberíamos hacer videollamadas más seguido, no solo mensajes. Buena idea. Así te enseño cómo creció mi perro. Está enorme. Quiero verlo. Y yo te muestro mi nuevo apartamento. ¡Qué bien! Ya tengo curiosidad. Prometo que la próxima vez iré a visitarte en persona. Eso espero. Te voy a preparar tu plato favorito. Trato hecho. Y no te olvides del postre. Claro que no. Hablar contigo me alegra el día. A mí también. Gracias por siempre estar ahí, Ana. Siempre, Carlos. Aunque estemos lejos, seguimos cerca de corazón. Expresiones útiles para llamar a un familiar que vive lejos. Te echo de menos. Significa te extraño. Usado con personas queridas. Ejemplo. Te echo de menos. Hace mucho que no te veo. Me alegra mucho. Se usa para expresar felicidad o alivio. Ejemplo. Me alegra mucho hablar contigo otra vez. Deberíamos hacer más seguido. Sirve para proponer algo con frecuencia. Ejemplo. Deberíamos hablar más seguido por videollamada. Aunque estemos lejos, se usa para expresar cercanía emocional a pesar de la distancia. Ejemplo. Aunque estemos lejos, seguimos siendo muy unidos.